¿Sabías que el error en 10 pesos de ingresos en tus declaraciones te puede costar una revisión? Amigo empresario, soy Tania Olmos, doctora en impuestos, y me ha encantado estudiar todo lo que tiene que ver con el área fiscal o de impuestos en México. Entonces, muchas veces los errores que tenemos no son por fraude fiscal ni por evasión, sino por no tener una buena contabilidad o desconocer el control en cuanto a la percepción de ingresos, es decir, a la emisión de comprobantes fiscales digitales por internet. Entonces, ahora vamos a lo práctico y quiero ser muy clara, pero darte los fundamentos legales. El artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dice que tenemos que declarar, no a la letra, porque lo que quiero es que ustedes me entiendan lo que les estoy diciendo. Dice que se tienen que declarar como ingresos acumulables todos los ingresos en prestación, en dinero o en especie que hubieran sido cobrados o no, siempre y cuando se haya llevado a cabo el servicio o se haya entregado el bien. O, fíjate bien, esto es algo que casi todo el mundo desconoce, cuando haya un contrato firmado con promesa de ingreso, ya se tiene que declarar para efecto del impuesto sobre la renta. Entonces, aquí es muy importante que te quede claro cuáles son los ingresos para efectos del impuesto sobre la renta. Si tú tienes un comprobante que emitiste en diciembre de 2024, ejemplo, ahorita hoy es mayo de 2025, bueno, el mes de mayo de 2025, y tú emitiste un comprobante en diciembre de 2024, pero lo cobraste en enero de 2025, lo tuviste que haber declarado en diciembre de 2024. Lo mismo para cada ejercicio fiscal. Ahora, en el artículo 14 y 14b del Código Fiscal de la Federación establece que una modificación positiva a tu patrimonio es la obtención de un ingreso. ¿Qué quiere decir la modificación positiva a tu patrimonio? Pues quiere decir, ejemplo, un proveedor que ya no te cobró y no le pagaste, eso es un ingreso y hay que declararlo. Entonces, a eso me refiero cuando te digo que tienes que revisar muy bien que tu contabilidad esté reflejando efectivamente todos los ingresos. No importa que no estén cobrados en el banco. En tu contabilidad se puede leer perfectamente, obviamente una persona que sabe, un auditor de la autoridad o un contador, buen contador, cuando tú estás teniendo ya un ingreso. Entonces, más aún, si en tu estado de cuenta estás teniendo depósitos que no se han facturado, estamos cayendo en una grave omisión que en un momento dado el SAT podría revisar y te va a cobrar el impuesto sobre la renta y el IVA en el mejor de los casos, porque el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación habla de las multas y sanciones por los ingresos omitidos, que no importa si es de manera voluntaria o involuntaria, nuestra obligación es registrarlo, pero no todo es tan negro. Espero que hasta este momento te haya quedado claro cuáles son los ingresos que tenemos que declarar para efectos del impuesto sobre la renta. Quiero que quede muy claro porque el IVA es otra cosa totalmente diferente. Pero para efectos del impuesto sobre la renta tienes que revisar. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Yo como especialista en impuestos lo que te digo es que tienes que hacer un checklist mensual con tu contador, o si gustas que te ayude con mucho gusto, de los FDIs que se hayan emitido, que todos sean cobrables, y si no son cobrables hay que cancelarlos porque esto te va a llevar a pagar un impuesto de más. Repito, impuesto sobre la renta. La otra, si alguien te depositó y no está emitido el comprobante fiscal, tienes que hacerlo. Y si el cliente no quiso factura, se hace una factura al público en general. Y de esta manera, todos los ingresos que están en tu estado de cuenta tienen que estar debidamente soportados. Si es un préstamo, que hay muchos mitos con el tema de los préstamos, tiene que estar debidamente soportado con un contrato de préstamo que tenga firmas de ambas partes, se llaman acuerdos de voluntades, y debes de conservarlo como parte de tu contabilidad. Otra revisión que debes de hacer es
que coincidan los ingresos en el estado de cuenta con los ingresos en la contabilidad y con los ingresos en la declaración. Entonces, si tienes estas tres partes que están perfectamente sincronizadas o punteadas, cruzadas, como le queramos llamar, pero que coincidan, no te preocupes. Entonces, esta es la primera parte de lo que tú tienes que considerar. ¿Por qué? Porque el SAT hoy en día sí tiene los XML que tú emitiste. Y si no estás declarando esto, lo mismo que tiene el SAT, es muy probable que tengas una revisión o un requerimiento del SAT, una carta de invitación, donde te invite a revisar tu situación fiscal y corregirla. Por lo tanto, es muy importante que tengas claro cuál es el concepto de ingreso, que ya dijimos, es modificación positiva de tu patrimonio. ¿Qué quiere decir? Que obtuviste una ganancia, ya sea por una venta, ya sea porque no pagaste una cuenta por cobrar, recuperaste un seguro de un incidente que tuviste y recuperaste el ingreso de que te pagó el seguro, recuperaste una cuenta que tenías hace muchísimo tiempo que no habías cobrado, tienes un contrato que va a generarte ingresos el próximo año, entregaste el bien. Vamos a decir, por ejemplo, si tú tienes maquinaria y te dice alguien, oye, ¿me puedes vender el montacargas? Ah, sí, llévatelo. Ejemplo, son 100,000 pesos. Está bien. En ese momento tienes que emitir la factura, y si no quieren factura y si no lo hicieron, tienes que declarar esos 100,000 pesos. ¿Por qué? Porque estás teniendo un ingreso por la venta de esa maquinaria. Entonces, es muy importante que tengas bien claro cuáles son los ingresos que se consideran para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Yo soy Tania Olmos, soy doctora en impuestos y tengo 27 años de experiencia. Sígueme y comparte este video, por favor, si crees que le puede servir